Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva video reacción. Hace bastante que no reacciono a Freeze the Fall. Si esta es la primera reacción que estás mirando, podés chequear las anteriores. Voy a dejar por acá también una reacción en donde después les hice una entrevista a los chicos. Fue mi primera entrevista en inglés, me acuerdo que estaba re nervioso, pero salió bastante bien. Fue algo lindo y anecdótico también. Esta nueva canción se llama Hypothermia, hipotermia en español. 4 minutos 22. Allá vamos. Empieza tranquilito. Ya vemos una producción bastante linda del videoclip, con ciertos elementos que creo que son similares en estética a los videos anteriores. Esto de las velas, las jaulas y las fotos antiguas, como que mantienen eso, pero agregan esta vestimenta media nórdica. Introducción que empieza bastante tranquila y luego, bueno, explota la banda. El sonido del tacho, del redoblante, es genial. Vemos ahí en el libro escrito Hypothermia. Los detalles de madera en la batería, geniales. No sé realmente cómo construyeron eso. Vamos a dejarlo ahí porque hay bastantes cosas ya para analizar. Hay muchísimos arreglos de todo tipo. La guitarra y el bajo van haciendo como arreglos en los que por ahí van más pegados y por momentos un poco más separados. Igualmente con el bombo de batería, en el que por momentos va bien pegado a la línea de bajo y después se separan y vuelven a juntarse. Que a pesar de tener este ritmo entrecortado, no es tan cortado, se va moviendo y como que tiene más aire, como que respira y no va tan cortado. Hay como una salida de verso que hace el bajo solo y luego comenzaría esta especie de preestribillo. Bueno. Espectacular el estribillo, muy melódico. Me faltó destacar también porque hay tantas cosas, los distintos arreglos de voces que hay, muy característicos ya en esta banda, que los vimos presentes en otros temas. Me encanta que incorporen elementos como de distintos géneros. Justamente en la entrevista ellos mencionaban que si bien escuchan mucho metal, también traen referencias de otros lados. Me encanta que mezclen de manera tan copada distintos estilos, distintos géneros. Parece como un puente esto. Ahora no tengo recuerdo, pero creo que ya en algún tema anterior han hecho algo parecido de modificar toda la segunda parte. Sería el verso 2, como que crean otra sección en esa parte y sorprende porque uno espera que sea una variación de la primera parte y creo que incluso cambia la armonía, cambia todo. Que viene el video,
demasiada información. Demasiada información entre el video, en la música que va cambiando y modificándose todo el tiempo. Es una montaña rusa de cosas. Esta nueva sección que hay después del estribillo, también luego del estribillo hay una sección nueva que creo que también es diferente a lo que nos venían mostrando. Ya son tantas cosas en 2 minutos 28 que tendría que ponerme a analizarlo con más detenimiento, no como una primera impresión de la canción. El video también, lo visual está muy bien logrado. Me encantan las tomas también bajo el agua que se hicieron y el ambiente que lograron. Hay muchas cosas también para analizar de la letra que quiero hablar después porque no puedo prestarle atención a todo. Me encantan esos cortes. Watch each other die underneath the eye. You watch me as I die. Muy bueno. Rushing through the eyes. I'll never breathe again. And everyone's a victim, but everyone's alive. And they'll say I cried. And they'll say I cried. So say my words for me. So say my words for me. Muy bueno. Genial. Muy, muy bueno. El video también, ¿eh? Siento que hubo un upgrade por lo menos de lo que es lo visual, también muy grande, con respecto a lo que venían mostrando antes. Si bien lo anterior también estaba bueno, es como que acá hay todo, no sé, me gustó muchísimo más. Voy a hablar de esta última parte. Ahora sí creo que repiten una sección, esa que estaba antes, post estribillo, también la repiten acá. La bata pasa a estar congelada. Me encanta este ping pong visual que hay entre ellos y la chica de esta sección del videoclip, en donde aparecen secciones de ellos tocando y luego ella lanzando hechizos. Y también cabe destacar el final, cuando se empieza ya a extinguir o apagar el fuego que está detrás de ellos, y cómo surge un cambio también a nivel instrumental, donde entran esas guitarras ya mucho más limpias y que generan un ambiente totalmente distinto con las voces. Podría estar hablando muchísimo también de los arreglos de voces porque son brillantes. Es difícil decir si es o no es mi canción favorita, pero sí fue la que me llevó a través de una montaña rusa de emociones y de cosas y de distintos elementos, diferentes secciones elaboradas de distintas maneras, con distintos arreglos. Me encanta que también haya sido acompañada por un visual muy bueno. Entiendo que la letra intenta hacer como una especie de analogía, como representando un estado emocional de estar congelado, como de desesperación. Entiendo como una persona que está sufriendo mucho y que al mismo tiempo intenta aislarse de lo que es el mundo. Hacen varias referencias a la muerte, más creo que desde un lado de colapsar emocionalmente. Esta frase que la voy a traducir con el permiso de los chicos a español, que dice: nos burlamos, nos mofamos o provocamos y escupimos nuestros pensamientos hasta que todos parecemos iguales. Y lo entiendo como que vamos perdiendo nuestra identidad frente a las distintas presiones que encontramos en la sociedad y que vamos como conformándonos con eso y como que todos pasamos a ser lo mismo. Genial, la verdad, el video, la letra, me gustó mucho. Sé que los chicos o los padres también ven las reacciones. La verdad que los felicito porque es una super producción. Lamento también haber estado medio alejado de su contenido, pero bueno, los que siguen el canal sabrán que he tenido algunos problemas personales a fin de año y sumados a cuestiones laborales y la mudanza han hecho, bueno, que esté haciendo muy pocos videos. Pero bueno, se dice que siempre es buen tiempo de volver y me encanta haberlo hecho con esta canción que la verdad que me gustó mucho y hasta ahora creo que es mi favorita. Muchas gracias por ver esta video reacción. Si te gustó puedes dejar un like, puedes dejar un comentario, pueden recomendarme bandas para reaccionar, para conocer. Estaré atento también a nuevos lanzamientos de los chicos de Freeze the Fall. Así que bueno, muchas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.